Hola a todos, mi nombre es Manuela Barrero y el día de hoy junto con mis compañeros Juan Pablo Trujillo y Juan David Jiménez les vamos a hablar sobre la práctica de molienda realizada a través de la plataforma de Virtual Plant, en donde nos planteaban un proceso de producción de harina de trigos, más propiamente la elaboración de la fécula de la harina, que después del análisis de tamizado es necesario brindarle una reducción de tamaño de sus partículas, con el fin de poder separarla y almacenarla en los hilos de harina. Bueno, como introducción tenemos que pues, el estudio de un sistema de molienda es bastante usado en la industria de la panificación para la preparación de fécula de maíz, ¿sí? Todo esto en la fase de pulverización. Habitualmente también el parámetro más relevante en la operación es la potencia del motor y la corriente eléctrica del molino, ¿sí? La cual depende de la distancia entre los rodillos, del diámetro de la partícula y de la carga del alimento. Bueno, tenemos dos objetivos principales, ¿sí? El primero es determinar el efecto que tiene la alimentación del material del proceso y su tamaño final sobre la demanda energética del molino. Y como segundo objetivo tenemos estudiar el comportamiento dinámico de un equipo de reducción de tamaño de partículas. Esos serían nuestros objetivos. Y bueno, como metodología tenemos primero el uso de Virtual Plan, segundo tenemos la simulación de molienda. Como tercero tenemos la variación de la carga de trigo y distancia entre los rodillos. Y como cuarto y quinto tenemos, bueno, por un lado validar la ecuación de Bond y por el otro determinar la carga máxima de un nuevo producto. Este fue el proceso que realizamos en la plataforma. Resultados. Diagrama de procesos. En la parte superior izquierda se evidencia el simulador, el cual usamos para realizar el laboratorio, y en la parte derecha nuestro diagrama de procesos con la entrada del silo, luego posteriormente al ciclón, luego al molino, teniendo en cuenta las variables de la capacidad de trigo, distancia entre los rodillos y la corriente eléctrica usada, para finalmente tener la salida de nuestro producto. Para poder realizar los cálculos requeridos, nos brindaron unos parámetros de diseño del molino y unas oposiciones en donde nos indicaban que el funcionamiento del molino era descrito por la ecuación de Bond y que el diámetro se consideraría igual para cada una de las partículas que conformaran el lote alimentado. Asimismo, nos dieron parámetros para el diseño en donde nos daban diámetros finales e iniciales de la partícula, asimismo como el índice de trabajo y el voltaje de operación del molino. Lo que hicimos fue hacer uso de la fórmula de la ecuación de Bond con el fin de despejarla para realizar los cálculos pertinentes. Adentrándonos en la parte de la validación de la ecuación de Bond, hicimos uso de esta ecuación despejando la presión con el fin de realizar una comparación entre la potencia teórica obtenida gracias a la simulación y la potencia experimental calculada a partir de esta fórmula con ayuda de los datos brindados en los parámetros. Asimismo, determinamos una relación directamente proporcional entre la carga de trigo y el amperaje. Esto quiere decir que a medida que aumente la carga, mayor van a ser los requerimientos de corriente para el sistema. Y pudimos determinar que el sistema más óptimo sería la distancia entre rodillos de 75 milímetros de distancia. Esto ya que si nos podemos dar cuenta, en las distancias de 50 y 25 milímetros, a medida que aumenta la carga, va a ser pues mayor el amperaje, pero al ser menor la distancia, va a ser mucho mayor esta necesidad de corriente. Para determinar la carga máxima del nuevo producto, nos dieron datos de distancia entre rodillos de 10 milímetros y de diámetro de partícula final de 0.064 milímetros. Para esto, usamos la ecuación de Bond despejando la tasa de alimentación con el fin de obtener la carga requerida para este proceso, la cual fue de 0.243 toneladas por hora a una potencia de 3.30 kilowatts, teniendo en cuenta una restricción que no le permite al sistema operar por encima de una intensidad de corriente eléctrica de 15 amperios. Ya como conclusiones, determinamos que llevamos a cabo el desarrollo de la práctica teniendo en cuenta los conceptos básicos de molienda y su operación en una planta elaboradora de harina de trigo. Asimismo, validamos que el sistema de molienda se adaptó al modelo de Bond por medio de la comparación de las potencias tanto experimental como teóricas obtenidas en la práctica.
Y por último, para obtener un tamaño de partícula de 0.064 milímetros, la carga máxima obtenida fue de 0.243 toneladas por hora de trigo, esto teniendo en cuenta la ecuación de Bond para hallar la carga y las limitaciones de la corriente eléctrica de 15 amperios.